Buenos días, alumnos de la Universidad de Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en inglés. Les doy la bienvenida a la materia de lingüística. El día de hoy vamos a abarcar un resumen de la asignatura. Su servidora, maestra Abigail Mejía González. Comenzamos. Del temario vamos a abordar los puntos del lenguaje, fonética y fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. Para ello entonces decimos que el lenguaje es aquello que constituye el grado más alto de evolución lingüística, alcanzado únicamente por el ser humano, y se utiliza como un instrumento de comunicación, representación y de realización social. Es de vital importancia que este desarrollo cognitivo sea social y afectivo para el ser humano, y debemos de conocer conceptos como el lenguaje, la comunicación, los sistemas de comunicación y las teorías del lenguaje. Y para ello entonces decimos que esta parte del lenguaje se va a realizar con una estructura a través del análisis de los signos. Y entonces los signos son todo aquello que nos rodea en nuestra vida diaria, no solamente en la parte visual, sino también en la parte lingüística. Y para ello entonces sabemos que los signos se van a estudiar a través de un significado y de un significante, en donde este significado es una representación psicológica, o sea, es una imagen mental que cada uno de nosotros creamos en nuestra mente con base en que a la realidad. Esto quiere decir que el significado, si observamos esta imagen, no sería el árbol como un objeto real, sino la idea que la persona se hace de ese árbol, que quiere decir que cada uno vamos a interpretar una imagen de acuerdo a nuestros recuerdos. Y el significante es esta parte lingüística, es la estructura, y ha sido considerada la parte material del signo, el sonido o la estructura de cómo se escribe la palabra árbol, y nos va a permitir que el significado se haga presente. ¿Según quiénes? Según estos signos lingüísticos. Entonces, empleamos este enunciado del lenguaje como un sistema para hacer referencia a una concepción de la lengua, como un conjunto de unidades que se definen por el valor que tienen con respecto a una totalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es una lengua, que hay una sistematización y hay códigos para poder transmitir toda lengua. Esta unidad mínima de comunicación verbal parte de un sistema que es social y psicológico a través de una comunicación entre los seres humanos. Y a este sistema lo conocemos como lenguaje. No solamente existe el lenguaje, sino las tipologías lingüísticas, y estos son ramas de la lengua que forman clasificaciones de ellas mismas y se encargan de establecer a qué grupos pertenecen cada una a través de características como lo son los rasgos que las distinguen. Y estas tipologías se diferencian de otros métodos de clasificación del lenguaje. Tenemos entonces que estas tipologías pueden ser genealógicas, pueden ser lingüísticas o pueden clasificarse de acuerdo a su evolución. Las genealógicas son aquellas relacionadas al estudio histórico comparativo de las semejanzas y diferencias entre lenguas que son afines, estableciendo clases genealógicas. Ejemplo de ellos tenemos las familias de las lenguas, y de ellas derivan las ramas de estas lenguas. Recordaremos que vimos un video en el cual nos habla del origen de las lenguas, en nuestro caso el español, que se va a heredar del latín. En cuanto a las lingüísticas, son estas tipologías lingüísticas también distinguibles del estudio de las lenguas en contacto, incluidas las lenguas no relacionadas. Y por último, aquellas que evolucionan a través de una estructura que puede cambiar, o sea, que va evolucionando conforme el hombre también evoluciona. Y por lo tanto, el idioma es evolutivo. Y esto se refiere a que comparten una herencia.
a la clasificación de las lenguas desde el punto de vista de sus similitudes gramaticales. Ejemplo, nosotros en el español que heredamos del latín, etimológicamente estudiamos estas palabras de la lengua con una etimología, de qué raíz viene, cuál es el significado y ahora cómo ha ido evolucionando. Y para ello entonces es una lengua en común. La clasificación lingüística es aquella que nos va a servir para describir y explicar las propiedades comunes y la diversidad estructural de las lenguas de todo el mundo. Y para ello entonces tenemos el ejemplo, nosotros español, que tenemos una herencia de una lengua indoeuropea, o sea que venimos de la lengua itálicas y de las lenguas románicas. Ejemplo, tenemos una lengua español de Europa. Subfamilia la que deriva es la lengua itálica. De estas pueden haber diversas familias como el catalán, el gallego o el vasco. Otro ejemplo tenemos el español de América Central. Subfamilias venimos de la lengua itálica, o sea, la misma que Europa, pero podemos tener subfamilias lingüísticas como el español de México, el español de Cuba, el español de Panamá o el español del Salvador. Entonces, estos tres tipos de clasificaciones, la clasificación genética, la clasificación por áreas o la clasificación tipológica, donde la primera son grupos de lenguas emparentadas históricamente como las familias de las lenguas, o sea, las raíces. La segunda es la clasificación por áreas, es aquella en donde se investigan los resultados del contacto geográfico entre comunidades lingüísticas, o sea que de acuerdo a las regiones pueden existir comunidades que comparten la lengua. Y por último, la clasificación tipológica agrupa las lenguas de acuerdo a determinados rasgos comunes, establecidos al mismo tiempo rasgos comunes del lenguaje humano en general, que son estos tipos como ciencia, cultura, la etimología, en donde según a qué tipo pertenece es el lenguaje que se va a utilizar. Ahora analizamos lo que fue fonética y fonología. ¿Para qué nos sirve? Pues son disciplinas de la lingüística que tienen como objetivo de estudio el sonido del lenguaje. La fonología es aquella que estudia la organización lingüística de los sonidos de las diversas lenguas. Estudia usos, comportamientos y organizaciones de sonidos como unidades lingüísticas. O sea que una unidad mínima para la fonología es aquel sonido producido lingüísticamente y de la organización mental, pero subconsciente de los sonidos de una lengua en particular. Es decir, es lo que se tiene en la mente al momento de hablar. O sea, aquellos fonemas que transmitimos cuando hablamos o cuando comunicamos. Ejemplo de ello, escuchamos una canción en otra lengua. Los sonidos no son familiares, ya que nuestro cerebro no los distingue como una lengua en común y ya que no están adecuados a nuestros usos y costumbres del lenguaje, pero fonológicamente o fonéticamente transmitimos esos sonidos. Ahora, fonética es la ciencia que estudia los sonidos del habla. Por ejemplo, el sonido de la letra R o la letra L. Estudia las propiedades fisiológicas, anatómicas, neurológicas y psicológicas del ser humano para hacer posible el habla. Tenemos aquí el ejemplo en el Caribe, específicamente en Puerto Rico, se cambia el sonido del fono, o sea, de la letra R por el de la L. Ejemplo, ellos dicen calor en lugar de calor. Ellos dicen verde en lugar de verde, puerto en lugar de puerto. Y en el español de Andalucía es lo opuesto. Se cambia el sonido del fono de la letra L por el de la R. Ejemplo, último en lugar de último. Entonces, estos son ejemplos de los fonos, de cómo se estudia este intercambio de fonos para una misma palabra. La fonética se ocupa de la realización física de los sonidos de las lenguas y la fonética
es cómo se produce realmente. ¿Esto qué quiere decir? Los fonos, los sonidos. Por ejemplo, tenemos el fono ninguno, donde la N puede ser una consonante, es nasal, se produce por medio de las alveolas y es de tipo sonoro. Ahora hablemos de la morfología. Y la morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras, las variantes que éstas representan y el papel gramatical que desempeña cada segmento en la relación con los demás elementos que lo componen. ¿A qué se refiere? A que cuando nosotros estudiamos los morfemas, sabemos que vamos a hablar de una raíz y entonces podemos clasificar a esa raíz como un lexical o como un gramatical. Los morfemas se clasifican en ellos. Los lexicales son aquellos que aportan el significado básico de la palabra. O sea, por ejemplo, mar y mares. La palabra mar es esa parte básica de un conjunto de otras palabras como lo es mares. Entonces, mar va a ser un morfema lexical. En cuanto hablemos de los gramaticales, que son aquellos que aportan el significado de acciones o flexivos. ¿Cuáles son entonces los flexivos? De los que podemos hablar de género, de número, de persona, de tiempo, de modos o de aspectos. En cuanto a los derivados, tenemos que se puede dividir en gentilicios, en oficios, en colectivos, en aumentativos o en diminutivos. Para ello tenemos este ejemplo, la palabra gato, y de ella un conjunto de derivadas como gata o gatito. Si estudiamos esta palabra gato, tenemos una raíz, ¿y cuál es? Gat. Entonces decimos que es un morfema lexical, que está compuesto también por un morfema flexivo que nos indica el género, en este caso masculino, o en el segundo ejemplo, que también tiene una raíz que es gat, que es el morfema lexical, y está acompañado de un morfema flexivo que en este caso nos significa el género femenino. Y su complemento con la palabra gatito, en donde gat es la raíz y por lo tanto es nuestro morfema lexical, acompañado por un morfema flexivo, en este caso la O, que nos está hablando de un género y que es masculino, y por el it, que es un morfema derivado, que nos dice que es el diminutivo de un gato, por eso es gatito. Entonces, siempre que hablemos de estos morfemas, sabemos que hay una raíz que nos va a indicar un derivado, o sea, una familia de esa raíz. ¿Qué es la sintaxis? Cuando hablemos de la sintaxis nos referimos a un componente de la gramática que se encarga de estudiar las funciones y las relaciones entre las palabras. Y una palabra es una unidad comunicativa, o sea, es una unidad mínima que presenta algún sentido y termina con un signo ortográfico que cierra esa oración. Tenemos entonces nos dice que es el orden y tenemos la siguiente oración, trabaja no ese hombre tierra la. Si no le damos un sentido a esta oración, no va a tener ningún significado para nosotros. Pero si decimos, ese hombre no trabaja la tierra, sabemos una estructura y le damos una interpretación. El siguiente ejemplo, playas tienen hermosas México. Sin un sentido para nosotros no significa nada, pero si decimos México tiene hermosas playas, esta oración tiene una estructura y nos va a dar una interpretación. Ahora vamos a hablar de la semántica, en donde es esta parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras y las expresiones. Por lo tanto, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o cuando escribimos. Para ello, entonces, la semántica se puede dividir como ambigüedad, homonimia, polisemia, paronimia, atónima, sinónima o relación de inclusión. Para la ambigüedad tenemos el siguiente ejemplo. Si a nosotros alguien nos dice, el burro de Juan murió,
podemos darle distintos significados a esa oración y podemos pensar entonces que el burro, o sea, la mascota que Juan tiene, murió, o darle el significado de que Juan es un burro y murió. Tenemos la homonimia, que son igual escritura o pronunciación, pero con significados diferentes. Ejemplo, la palabra llama, que tiene dos significados, uno referente hacia el animal y el otro referente hacia el fuego. O la palabra vino, que hace referencia a la bebida o al verbo venir. También tenemos la polisemia, donde una palabra tiene varios significados. Tenemos los siguientes ejemplos. La palabra cola, en donde podemos decir que el significado es esta parte en la que nos hacemos una coleta y hace referencia a esa cola de cabello. O una cola, que es esta parte que forma parte de un animal. Ejemplo, tenemos el caballo, o sea, la cola del caballo. Tenemos otro ejemplo, la palabra hoja. Y ahí tenemos las tres referencias: una hoja de árbol, una hoja de afeitar y una hoja de papel. Todas ellas deben de tener algo relacionado. En este caso puede ser la delgadez, pero eso es la polisemia, sino los distintos significados que le podemos dar a una sola palabra. Siguiente clasificación son las parónimas. Es aquella escritura y pronunciación parecida, pero con significados distintos. Ejemplo, inicuo e inocuo. ¿Cómo se escriben? Parecidos, pero hay algo, hay una letra que hace la diferencia entre ambas palabras para que tengan distintos significados. Inicuo con i quiere decir alguien malo. Inocuo con o quiere decir algo que enferma. Tenemos las antónimas, significados opuestos, como rico contra pobre. Para ello, entonces, las antónimas se van a clasificar como gramaticales, complementarias, propias y recíprocas. Para ello, las gramaticales son aquellas que tienen un prefijo o un sufijo. Por ejemplo, normal con anormal o moral con inmoral. Las complementarias son aquellas que en automático nos dan un complemento como vivo y muerto, u hombre o mujer. Y las propias son aquellas que tienen escalas. Ejemplo, frío, tibio, caliente, o blanco, gris, negro. Y por último, las recíprocas, que no pueden existir las unas sin las otras. Ejemplo, no puede existir un comprador sin un vendedor, o no puede existir un maestro sin un alumno. Las sinónimas son aquellos que tienen significados semejantes. Ejemplo, flaco y enjuto, que significan alguien con mucha delgadez. Las de inclusión son aquellas contenidas dentro de otras, o sea que al decir, por ejemplo, manzana, nosotros sabemos que es una fruta, pero si decimos plátano, en automático sabemos que es una fruta, o sea, la palabra fruta es un contenido dentro de otras, que puede ser una manzana, puede ser un plátano, puede ser una sandía. Ahora hablemos de la pragmática. La pragmática es aquella disciplina que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrollan las ideas. O sea que lo más importante para la pragmática es el contexto en donde se desarrolla el proceso de comunicación. Ejemplo, a contexto nos referimos a los condicionamientos. Cuando decimos preparas un café, puede tener un significado real, puede tener diversos significados o puede tener condicionamientos. Condicionamientos son cuando nosotros hablamos con sarcasmo, cuando somos sinceros, cuando hacemos un cuestionamiento o cuando afirmamos algo. A través de estos actos de habla tenemos intenciones para comunicar. Dentro de estos condicionamientos se trata de un condicionamiento al hablante mediante el uso de esta lengua. Otro ejemplo, cuando preguntamos ¿qué hora es? El condicionamiento es una interrogante. Entonces, en este proceso de comunicación tenemos que contestar ¿son las 5 o son las 7?
O sea, una respuesta directa. No podemos contestar con otra palabra como un sí o como un no. Y es con base a esos condicionamientos con los que se desarrolla la comunicación a través de la pragmática. Y con esto finalizamos el resumen de lo que pudimos analizar en este semestre. Como tarea se les va a pedir realizar una infografía que va a tener un valor de 7 puntos. En un formato Word, PDF, imagen o en Canvas o en alguna aplicación, ustedes pueden realizar esta infografía a través del tema de esta sesión que fue el resumen de la materia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo pueden trabajar su infografía. Para ello también se les pide revisar la rúbrica en donde el objetivo es que ustedes elaboren esta infografía mencionando todo el contenido del tema del resumen de esta asignatura mencionado en este video. Van a utilizar el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos en esta sesión y el valor de esta actividad es de 7 puntos. Como actividad complementaria se les pide participar en el foro, que tiene una asignación de 3 puntos y se les pide comentar qué es la lingüística y cómo se estructura. Y van a responder de acuerdo a lo visto en esta sesión. Con esto finalizamos nuestro semestre. Gracias por su atención.